Se necesita un escudo de misiles que proteja a Norteamérica contra los misiles nucleares. Parece sencillo, pero una defensa efectiva es difícil de conseguir. El hecho es que hoy en día no tenemos ni sistema ni capacidad para defender a los norteamericanos contra los ataques de misiles. La búsqueda de un sistema de defensa de misiles comenzó a principios de los años 50. Fue entonces cuando Norteamérica y la Unión Soviética desarrollaron los misiles balísticos intercontinentales, o ICBM, con capacidad nuclear para destruir las ciudades del enemigo 30 minutos después del lanzamiento. Esa terrible capacidad hizo que ambos bandos se apresuraran a buscar un escudo para protegerse de los ataques. Los Estados Unidos trataron de transformar un misil antiavión en un misil antimisil. Cuando me uní al Departamento de Defensa en la primavera de 1961, existían ya varios programas de misiles para la defensa. El ejército tenía el Nike Zeus, que había estado funcionando durante años y que había sido propuesto para ser desplegado. Defensa propuso usar un misil con cabeza nuclear que detonaría contra el misil intruso. La explosión nuclear eliminaría la amenaza de su carga bélica. Pero nadie estaba convencido de que ese sistema tuviera éxito. Al mismo tiempo, a la vez que las armas ofensivas nucleares se hacían más sofisticadas, su número crecía rápidamente. En consecuencia, el secretario de Defensa Robert McNamara decidió cifrar la estrategia nuclear norteamericana solamente en el arsenal de misiles ofensivos. Nuclear war is a terror to be concerned about. It's a terror we protect ourselves against by the tremendous offensive force we have, and the ability of that force to survive any surprise attack against it and survive with sufficient power to literally destroy the attacking nation. A esa política se la denominó MAD, o destrucción mutua asegurada. La destrucción mutua asegurada quiere decir, no usarás tus misiles contra mí, porque después yo tendré la capacidad suficiente para destruirte. Por tu propio interés no te interesa atacarme. Sin embargo, eso no significaba que los Estados Unidos o la Unión Soviética dejara de desarrollar un sistema defensivo de misiles. Nos dedicamos a desarrollar otra generación de misiles balísticos defensivos denominados Nike X, mucho más capaces. En 1964, cuando China hizo una prueba con una bomba nuclear, el Congreso americano se alarmó y urgió a un reacio presidente Johnson a desplegar un nuevo sistema antimisiles llamado Sentinel. No se trataba de defenderse contra la amenaza de unos pocos misiles chinos, sino de defender a ciudades que tengan rampas de lanzamiento. El sistema Sentinel se componía de dos misiles. Uno era el Spartan, y tenía una gran cabeza nuclear para destruir a los misiles enemigos en el espacio. El otro, el Sprint, estaba armado con una pequeña cabeza nuclear para eliminar lo que dejara pasar el Spartan. El Departamento de Defensa se oponía a ese despliegue, pero el Congreso hacía presión a favor. Al final, el Congreso convenció en 1967 al presidente Johnson para que aprobara el despliegue del Sentinel. Inicialmente, el Sentinel fue diseñado para proteger a las grandes ciudades americanas, desde Chicago hasta Houston y desde Seattle hasta Boston. Pronto esos planes encontraron resistencia por parte de un público contrario a una presencia próxima a sus hogares de los misiles nucleares. A principios de 1969, el ejército trató de conseguir apoyo para el Sentinel por medio de charlas públicas. Pero el público no cooperaba. May I send you a copy of the United States Constitution? My God, you swore to defend it, and I don't think you're doing very well. La ciudad estaba revuelta con las conferencias. Decían que no querían esos interceptores ni esos radares en el patio de sus casas. The ABM system, candidly, is a Pentagon industry racket. It is no defense. There is no defense. There is only a Department of Defense. Richard Nixon, que llegó a presidente en 1969, respondió al clamor del público cambiando los objetivos del sistema Sentinel. En lugar de proteger a las ciudades, defendería al armamento ofensivo americano. El sistema fue redenominado Safeguard. I'm going to fight as hard as I can for it because I believe it is absolutely essential for the security of the country. Pero rápidamente, un Congreso democrático se opuso también al proyecto. The expenditures of billions of dollars on really what is highly questionable in terms of providing security for the American people. Billions that could be used to
help in the cities of our nation and to provide better health and education? El Congreso prestó atención al asunto. Going forward with a defensive weapon system gives an entirely different image as far as the Soviets are concerned and as far as the world is concerned. Well, of course, I don't think they're really very bothered about the ABM either, because I'm sure they know that, as nearly every witness outside of the Pentagon knows, it's not much good. Ni los Estados Unidos ni la Unión Soviética conocían la efectividad de los misiles defensivos del oponente. Por eso cada bando trataba de defenderse aumentando su capacidad ofensiva. Hay algo que no cambia. Siempre se puede saturar un sistema. Resulta más barato lanzar más misiles que mejorar la capacidad defensiva, y además resulta más sencillo. Existía la posibilidad de que ambos lados construyeran más vehículos ofensivos para anular un sistema de defensa supuestamente efectivo. Para impedir una nueva escalada de misiles ofensivos, el presidente Nixon y el premier soviético Leonidas Brezhnev negociaron en 1972 el Tratado Antimisiles Balísticos o ABM. Ambos bandos estuvieron de acuerdo en disminuir sus capacidades defensivas a cambio de limitar el armamento ofensivo. Reconocimos que nuestras defensas podrían ser inadecuadas. Fue un intercambio a favor de la limitación de las fuerzas ofensivas y defensivas de los soviéticos. En aquellas circunstancias fue un pacto adecuado para los Estados Unidos. Fue un buen intercambio. No estábamos seguros de que pudiéramos producir un sistema efectivo de defensa, así que suprimirlo no estaba mal. Fue el primer tratado armamentístico entre los dos países. Esa fue la auténtica importancia del Tratado Antimisiles Balísticos. Nos permitió progresar respecto al control de armamento ofensivo. El tratado permitía que cada nación eligiera un sitio para ser defendido con misiles. Los Estados Unidos eligieron los cielos de Grand Forks, Dakota del Norte, para sus misiles Minuteman. La Unión Soviética eligió Moscú. Nunca quisieron utilizarlo porque usar el sistema defensivo que tenían entonces significaría la explosión de un artefacto nuclear que destruiría gran parte de Moscú o del lugar donde lo emplearan. También nosotros destruiríamos gran parte de Grand Forks en Dakota del Norte, pero a nadie parecía importarle mucho. El Safeguard estuvo operativo el 1 de octubre de 1975, pero al día siguiente el Congreso votó cerrar la operación de $1.000 millones porque, según dijeron, el sistema era demasiado ineficaz y costoso. También presentaba problemas que nunca se hicieron públicos. No me gusta admitirlo, pero la carga explosiva del Spartan, la carga exoatmosférica, era muy grande. Tan grande que las explosiones defensivas de los Spartan hubieran inutilizado en sus hilos a los misiles Minuteman que debían proteger. No podían lanzarlos porque la radiación de las ojivas nucleares de los Spartan arruinaría la electrónica de los Minuteman. A la Fuerza Aérea no le gustaba mucho eso. Decían que no se debía detonar la ojiva de un Spartan o una carga nuclear, porque si no, los misiles quedarían atados a tierra. El único sistema balístico defensivo americano que alguna vez estuvo operativo fue cancelado. Pero la idea no murió con el hardware. En los años siguientes, los partidarios de los misiles para la defensa trataron enérgicamente de que se creara con ellos un escudo defensivo. A finales de los años 70, el sitio de los Safeguard, en Grand Forks, Dakota del Norte, se convirtió en una ciudad desierta y los misiles defensivos fueron olvidados por la opinión pública. Cancelamos el proyecto Safeguard, excepto el sistema de radar. Lo mantuvimos operativo durante muchos años. Jugó un papel decisivo en nuestro sistema de vigilancia, pero no teníamos nada con qué interceptar. Los primeros esfuerzos en el sistema de misiles defensivos consistieron en pequeñas inversiones privadas que no tuvieron demasiado éxito. Aprendimos, no obstante, las dificultades de los sistemas nucleares de misiles balísticos defensivos. Estados Unidos, sin embargo, no cejó en su empeño de conseguir un sistema efectivo de misiles defensivos. Los científicos comenzaron a trabajar en un programa no nuclear que sustituyera al peligroso sistema de las ojivas atómicas. El ejército había hecho progresos en lo que denominamos hit to kill, golpear para eliminar. No había ojivas nucleares. No era más que un objeto lanzado contra otro a gran velocidad. Si lograba chocar contra él, se destruirían los dos. Un reto parecido a detener una bala con otra bala, algo que nunca se había hecho. Me quedé sorprendido cuando alguien me dijo, vamos a desarrollar una tecnología hit to kill.
Le pregunté si íbamos a desarrollar un sistema de defensa basado en alcanzar a un objeto del tamaño de una pelota de baloncesto que viajaba a 24.000 kilómetros por hora. ¿Podremos alcanzarle físicamente?, dije, y me contestó, sí, esa es la idea. Mientras el ejército trabajaba en la mecánica del hit to kill, el doctor Edward Teller, padre de la bomba H, trataba de desarrollar armas espaciales basadas en el láser que pudieran derribar a los misiles enemigos. The United States is doing very much less than it should for its own defense and security. Cuando Ronald Reagan fue elegido presidente en 1980, estos proyectos experimentaron un gran impulso debido a la desconfianza de Reagan hacia los soviéticos. They reserve unto themselves the right to commit any crime, to lie, to cheat. El nuevo presidente nunca aceptó la teoría de la mutua destrucción que había sido la espina dorsal de la política nuclear americana. Se basaba en la suposición de que los soviéticos se comportarían exactamente igual que nosotros. Creo que no era seguro basarse en una suposición que podría no ser cierta o no funcionar. Escéptico acerca del control de armas y de los rusos, la administración de Reagan inició una gigantesca carrera armamentística. Realizaron la mayor escalada militar de los tiempos de paz. Virtualmente cortaron las relaciones con la Unión Soviética. El control armamentístico cesó. Hubo muchas conversaciones sueltas acerca de quién ganaría una hipotética guerra nuclear. El presidente Reagan les dijo a los americanos que era un error hacer caso a los que adoptaban una postura conciliadora con los comunistas. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. Creían que la Unión Soviética era el imperio del mal, un implacable enemigo con el que no se podía tratar ni confiar en él. Aunque las palabras del presidente eran duras, no quería decir que buscara un enfrentamiento nuclear con los soviéticos. Solíamos realizar ejercicios en los que él jugaba el papel del presidente. Se preparaba un escenario en el que se había producido un lanzamiento. ¿Qué haría usted, señor presidente? Se horrorizaba ante la idea de tomar represalias y de que éstas matarían a cientos de millones de seres humanos. Reagan llegó a creer que los Estados Unidos conseguirían un escudo defensivo practicable que eliminaría la amenaza de una destrucción nuclear. Esta forma de pensar estaba fuertemente influenciada por una comunidad científica cercana al presidente Reagan, especialmente por Edward Teller. Eran los mismos arquitectos de la época nuclear que buscaban una forma de escapar de esta paradoja. Para estar seguro, hay que ser vulnerable. Me parece que el presidente Reagan creía que había alguna ganancia interna, dejando claro que pretendía defender a los Estados Unidos. En 1983, las duras tácticas de Reagan hacia la Unión Soviética hicieron surgir la oposición del Congreso y un creciente movimiento a favor de la congelación de los programas nucleares. La opinión americana se asustó. Los consejeros de Reagan estaban muy preocupados por este movimiento. Creían que podría detener el rearme militar e incluso hacer que peligrara la reelección de Reagan. Hubo un descenso en sus porcentajes de popularidad que preocupó a algunos de sus consejeros. Por eso programaron una intervención televisiva en la que el presidente expondría sus planes de defensa de la nación. Aunque el texto había sido escrito y aprobado por su equipo, Reagan decidió añadirle un final sorpresa. Llamó a Weinberger día y medio antes de la intervención y le dijo: Cap, voy a ponerle mi propio final. Weinberger se quedó algo preocupado y preguntó: ¿en qué había pensado, señor presidente? Ya me ocuparé de eso, no se preocupe. Lo que Reagan tenía pensado era una barrera contra los misiles intrusos. El secretario de Defensa, Weinberger, que estaba en Europa en una conferencia de la OTAN, quiso informar a los aliados acerca del discurso presidencial. Sabía los efectos que esto iba a tener en los aliados europeos si lo leían tal como estaba, por eso quise prepararles. Pero en la Casa Blanca estaban interesados en que fuera una sorpresa y dijeron que no podría hacer nada hasta que se hubiera pronunciado el discurso. El 23 de marzo de 1983, al final de su alocución, Reagan expuso su concepto de escudo defensivo que, según él, envolvería a América en una burbuja protectora. What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept
and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. Reagan siempre dijo que él había inventado la idea. Pero eso no era totalmente cierto, aunque sí se le ocurrió presentarla a la opinión pública. I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace, to give us the means of rendering these nuclear weapons impotent and obsolete. Y prometió al pueblo americano que en primer lugar traería la seguridad y que en segundo lugar se conseguiría la paz mundial. Fue él el que escribió el último y poético párrafo de su intervención, en el que decía que era una idea suya y de nadie más. Tonight we're launching an effort which holds the promise of changing the course of human history. There will be risks and results take time, but I believe we can do it. As we cross this threshold, I ask for your prayers and your support. Obviamente todo el mundo se preguntó, ¿de qué está hablando? ¿En qué está pensando? A los pocos días, la prensa acuñó un nombre atractivo para el ambicioso programa del presidente: Star Wars, la Guerra de las Estrellas. Aunque el nombre oficial del plan del presidente Reagan era Iniciativa para la Defensa Estratégica o SDI, fue el de Star Wars el que hizo mella en el público. Muchos aspectos del sistema propuesto parecían provenir de la ciencia ficción. Había un láser de rayos X con base en el espacio para destruir los misiles enemigos. Otras ideas incluían rayos de neutrones y una red de pequeños satélites e interceptores que orbitarían alrededor de la Tierra. El plan fue recibido con alguna sorpresa por los estamentos políticos y militares de Washington. I think the president went a little far, to be perfectly truthful. It's a step in the direction of fighting a nuclear war. El plan de estrategia defensiva del presidente Reagan era un sueño. Algunos dirían que una fantasía que protegería contra los misiles, como los tejados protegen contra la lluvia. Pero no teníamos nada que eliminara la agresión por parte de una gran fuerza ofensiva soviética. El general Brent Scowcroft era el presidente de una comisión formada por Reagan para encontrar la manera de proteger los nuevos misiles MX contra los ataques soviéticos. El consejero de Seguridad Nacional pidió a nuestra comisión para los MX que revisáramos las ideas para la defensa y diéramos otras nuevas. Y eso hicimos. Pero no eran muy populares y no se hicieron públicas. Los soviéticos dijeron que el concepto de la Star Wars era una invitación a la carrera armamentística. I'm concerned about the possibility of an opening of a new phase of the armaments race. Los europeos airearon sus temores. Creían que el programa tendría un peligroso efecto desestabilizador. Muchos americanos estuvieron de acuerdo. Creo que introdujo una gran inestabilidad, porque dio origen a la estrategia de que gana el primero en atacar. La noción de un sistema defensivo es destruir todas o casi todas las armas ofensivas posibles, para a continuación atacar impunemente al enemigo. A la gente le preocupaba poner armamento en el espacio, láseres o cualquier cosa que todavía no se había inventado y que a su vez podría ser armamento ofensivo. Este podría ser utilizado contra blancos terrestres o militares de cualquier clase. Además, el escudo defensivo previsto por el presidente Reagan estaba prohibido por el Tratado Antimisiles Defensivos, un tratado que el secretario de Defensa consideraba imperfecto. Su efecto era impedir cualquier defensa efectiva. Ahora es difícil imaginar con cuánto ardor se defendió ese tratado. Fue terrible ver cómo gritaban hombres maduros, porque suscitaba las más terribles pasiones. El presidente Reagan había desafiado los conceptos más convencionales del público. Conforme evolucionaba el plan, el presidente se echó hacia atrás. Las primeras etapas del proyecto no vulnerarían el tratado antimisiles, pero dejó muy claro que desplegaría su sistema en cuanto estuviera preparado. Reagan, un extraordinario político, se dio cuenta de que todos querían un sistema antimisiles. ¿Por qué no? Creo que la teoría del equilibrio de poderes va contra el sentir de los americanos.
Reagan la comparaba a dos hombres frente a frente, apuntándose mutuamente a la cabeza con dos pistolas. Los seguidores del presidente organizaron una vigorosa campaña en defensa de la Star Wars. That's why the president wants to build a peace shield. It would stop missiles in outer space so they couldn't hit our house. Había dibujos animados en los que una cubierta se extendía sobre América y los misiles estallaban en ella al caer. Si se podía conseguir esto, era una tontería decir en plena Guerra Fría que no lo queríamos. Era una idea del presidente. Reagan era una persona muy decidida. En el Pentágono, el secretario de Defensa Weinberger tomó como propio el programa del presidente. Lo inició como una agencia interactiva de servicios directamente a sus órdenes. Durante la etapa de desarrollo, suprimimos esas competiciones internas que retrasarían el desarrollo. Era una unidad completamente independiente dentro de la oficina del secretario de Defensa. El programa debía ser realizado fuera de las estructuras de los servicios regulares por medio de una organización aparte. Si no, algún servicio impediría que naciera el proyecto, porque era un sumidero de dinero. Al principio tuvo apoyo porque lo había ordenado el presidente. Eran escépticos, aunque querían que saliera adelante. Pero no querían que interfiriera con otros proyectos que juzgaban más realistas. James Abramson, general de las Fuerzas Aéreas, estaba a cargo de la lanzadera del programa espacial. Fue reclutado para dirigir la Oficina de Iniciativa para la Defensa Estratégica. El presidente me dijo, General Abramson, sabe que tenemos que explicar este programa y técnicamente yo no puedo hacerlo, aunque es muy importante y sé exactamente lo que quiero. Así que le encargo que lo explique usted. Si no lo hace bien, ni usted ni yo tendremos ese programa. El trabajo era retador. Aunque se invirtieron miles de millones de dólares en investigación, la tecnología que se requería propia de ciencia ficción resultó ser inaccesible. Empezamos tratando de desarrollar un láser de rayos X, que era un componente clave del concepto inicial de la Star Wars. Hicimos pruebas y nunca funcionó adecuadamente. Fue una gran decepción y un gran contratiempo. El programa costó 60, 70, 80 mil millones de dólares a lo largo de los años de investigación. Surgieron muchos conceptos e ideas, algunos de los cuales están en funcionamiento en la actualidad, pero no surgió ningún sistema. Cuando Reagan dejó la presidencia, muchos predijeron que la Star Wars no le sobreviviría mucho tiempo. Pero el sueño de Reagan desafió a los pronósticos. Se convirtió en un proyecto sin padre que nadie parecía estar dispuesto a cancelar. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear. George Herbert Walker Bush sucedió a Reagan en la presidencia en 1989. Y aunque la Star Wars fue un proyecto de su administración, no ocupó un lugar preferente. Me di cuenta de que Bush tenía diferentes prioridades. Esa fue una de las razones por las que decidí retirarme un poco antes, cuando Reagan dejó la presidencia. Hay que comprender lo que Reagan quería. La gente ha olvidado que deseaba que el armamento nuclear se quedara anticuado e impotente. Creo que era una gran idea. Pero estamos muy lejos de tener un mundo predominantemente defensivo que haga ineficaces a esas armas. Una de las razones que hizo que la Star Wars desapareciera era que complicaba los propósitos de Bush para ejercer el control armamentístico con los soviéticos. Creo que había tareas más urgentes, tal como cambiar primero la naturaleza de nuestras fuerzas ofensivas. El general Scowcroft, consejero de Seguridad Nacional de Bush, quería convencer a los soviéticos para que retiraran las cabezas nucleares múltiples, o MIRV, de sus misiles balísticos. Si se quieren mantener las defensas, no se le quitan las cabezas nucleares a los misiles. Esto era un impedimento para conseguir lo que andábamos buscando. Realmente, la amenaza soviética que originalmente se quería neutralizar comenzó a disiparse con la caída del muro de Berlín en 1989. A los 2 años, en 1991, la Unión Soviética se desintegró y la Guerra Fría se acabó oficialmente. The nuclear threat, while far from gone, is receding. Eastern Europe is free.
La investigación cayó en picado con el final de la Guerra Fría. Especialmente la investigación de la Iniciativa de Defensa Estratégica, que exigía el desarrollo de un sistema defensivo gigantesco. En Washington no todos querían continuar, así que se convirtió en un programa de investigación, un monstruo de feria. De hecho, la defensa estratégica hubiera desaparecido si no hubiera sido por la Guerra del Golfo. Después de que Irak invadiera Kuwait en 1990, una fuerza internacional dirigida por los Estados Unidos comenzó una campaña intensiva de bombardeo contra Irak. Irak contestó lanzando misiles Scud contra ciudades israelíes y de Arabia Saudita. Un Scud acertó a unos barracones en Arabia matando a 28 personas. Eran las primeras bajas americanas atribuidas a misiles balísticos. Perecieron 28 jóvenes americanos de mi estado natal solo porque les habíamos abandonado. Permitimos que les lanzaran un misil de baja tecnología y no pudimos impedirlo. La opinión pública estaba furiosa, pero también fascinada ante la vista de los misiles Patriot americanos derribando a los Scud lanzados sobre Israel. Los Patriot se convirtieron en los favoritos en el programa de misiles defensivos. Las imágenes tomadas durante la Guerra del Golfo ayudaron a resucitar la Star Wars, algo que de otra forma hubiera sido imposible debido al final de la Guerra Fría. Después de la Guerra del Golfo, el programa de misiles defensivos fue remodelado. Su principal objetivo no era ya crear un escudo para un ataque total soviético. En lugar de esto, debería proteger contra misiles de campo como los Scud y contra un número limitado de misiles nucleares. Los misiles de campo nunca representaron una amenaza grave. Consiguieron resultados, o parecieron conseguirlos, durante la Guerra del Golfo. Contra ellos se podía desarrollar la tecnología necesaria en caso de ataque limitado. Una bala podía acertar o estar cerca de acertar a otra bala. Aunque las defensas de campo parecían prometedoras, la perspectiva de un escudo nacional de misiles seguía siendo insatisfactoria. En 1992 se demostró que de 7 pruebas de vuelo, 3 resultaron fallos totales y que las otras 4 habían sido exageradas en exceso. Digamos que se realizaron contra globos a la vista o contra blancos que dejaban una traza muy larga y caliente. Para ser sincero, el reto era extraordinariamente complejo. El presidente Bill Clinton, que sucedió a George Bush en 1993, se oponía a un escudo nacional contra misiles. Since President Reagan unveiled his Star Wars proposal in 1983, our nation has spent $26 billion in the futile pursuit of a foolproof defense against nuclear attack. Llegó el presidente Clinton y poco menos que paró todo. No toda la investigación, pero paró virtualmente todo. A continuación, en 1994, los republicanos se hicieron con el control del Congreso y renovaron la exigencia de un sistema nacional de misiles para la defensa. Existía una poderosa corriente de opinión republicana en Washington que creía que era una empresa muy importante. Como los republicanos se habían apoderado del Congreso, había que prestarles atención. Los que apoyaban el sistema de defensa de misiles decían que las nuevas amenazas provenían de enemigos impredecibles que trataban de construir misiles intercontinentales propios. Algo cambió después del fin de la Guerra Fría. Fue la divulgación de la tecnología nuclear y de misiles a otros países, como por ejemplo Irak e Irán. Y con ella, el riesgo de que pudieran desarrollar uno o un puñado de ingenios nucleares para hacer chantaje. Existía el temor a accidentes nucleares en una Rusia desestabilizada. Rusia tenía un ejército bien entrenado, bien disciplinado y con una buena paga y alojamiento. Nada de eso existe en la actualidad. En algunos casos el caos reina en el ejército. Por eso el riesgo de un lanzamiento accidental de uno de esos misiles es mucho mayor en nuestros días. No existen ya las viejas ideas de la disuasión y de las personas responsables en ambos bandos. No se puede confiar en ellas. Lo que ha ocurrido es que ha cambiado el lenguaje. Ya nadie habla de la Star Wars, ni tampoco de la eliminación de la doctrina de la aniquilación mutua. Ahora se habla de naciones incontrolables. Por eso el presidente Clinton estuvo de acuerdo en desarrollar un programa nacional de misiles para la defensa. De nuevo, se invirtieron grandes sumas en el concepto Hit to Kill.
Y de nuevo hubo decepciones. No era posible contar inmediatamente con misiles interceptores. Los partidarios de la defensa con misiles argumentan que los fallos en las pruebas son inevitables. No se puede admitir que un presidente que durante 8 años no invierte dinero en las pruebas nos diga a continuación: bueno, el sistema no funciona porque no lo habéis probado lo suficiente. Nadie estaba contento al final de la administración Clinton. No le gustaba a los que estaban en contra del sistema de misiles para la defensa. No era demasiado efectivo y puede que nunca lo fuera. Por eso no le gustaba a la gente. Hacia finales de su mandato, el presidente Clinton tuvo que tomar la decisión de continuar con el programa o cancelarlo. I simply cannot conclude with the information I have today that we have enough confidence in the technology and the operational effectiveness of the entire NNB system to move forward to deployment. Con estas palabras, el presidente aparcó el asunto y dejó el futuro del programa a su sucesor, George W. Bush. I'll seize the moment and develop an effective anti-ballistic missile system. El presidente George Bush quiso hacer del sistema defensivo de misiles una piedra angular de su administración. We are committed to defending America and our allies against ballistic missile attacks, against weapons of mass destruction held by rogue leaders in rogue nations that hate America. 2, 1, mark. And visual confirmation. And visual confirmation. En julio de 2001, la administración recibió un impulso gracias al vuelo con éxito del sistema Hit to Kill, heredado de Clinton. Un interceptor derribó a un misil intercontinental colisionando con él a 225 kilómetros sobre el Pacífico. Ya no tenemos un problema tecnológico, disponemos de la técnica capaz de derribar una bala contra otra bala. A pesar de este éxito, algunos congresistas todavía mantenían dudas acerca de la capacidad del proyecto. La capacidad técnica para asegurar que se pueden interceptar de 10 a 20 misiles lanzados contra nosotros no existe en la actualidad. Puede que en el futuro, pero no en la actualidad. Sin embargo, la administración tuvo la confianza suficiente para anunciar planes para desplegar un sistema terrestre y ampliar la investigación aérea que no había sido explorada desde la época de la Star Wars de Reagan. Han ampliado el sistema drásticamente para incluir una gama completa de otras tecnologías basadas en el mar y en el espacio, no solamente en sistemas terrestres. Con la administración Bush se han acercado mucho al concepto de la Star Wars. Nadie, sin embargo, conoce cuánto costará este sistema defensivo. Todavía no existe una buena estimación del coste, ni siquiera el Pentágono tiene una, pero estoy seguro de que oscilará entre los 150 o 200.000 millones de dólares. Construir un sistema defensivo de misiles implica apartarse del Tratado Antibalístico de 1972, que prohibía los sistemas de misiles para la defensa y que argumentaba que en lugar de mantener a los Estados Unidos a salvo, fomentaba que las naciones hostiles construyeran misiles nucleares propios. Si una nación hostil sabe que hay una clase de arma contra la que no existe defensa alguna, tratará de hacer todo lo posible por conseguirla. Los críticos del programa insistieron en que la administración de Bush no podía actuar unilateralmente contra el tratado. The Senate, which ratified the ABM treaty, must be consulted prior to any decision to withdraw. And that means not informed, but consulted. Otros se cuestionan la necesidad de un programa de misiles para la defensa, cuando el mismo gobierno ha dicho que la mayor amenaza contra los Estados Unidos no proviene de los misiles. El misil, de acuerdo con el Departamento de Defensa y nuestro servicio de inteligencia, es un arma menos probable de ser usada por Corea u otra nación incontrolada que un camión, barco o maletín. Son formas mucho más sencillas y precisas de usar un arma, pasan más desapercibidas. Esos temores se vieron realizados trágicamente el 11 de septiembre de 2001 cuando unos terroristas secuestraron y estrellaron unos aviones comerciales contra el Pentágono y las Torres Gemelas. Otro avión se estrelló en Pensilvania antes de alcanzar su objetivo. We have to prepare people for the overwhelming reality that the chance of recovering anyone alive is very, very small. Casi 3.000 personas murieron en aquellos ataques terroristas. En una reunión en noviembre de 2001, el presidente Bush y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no llegaron a un acuerdo sobre el deseo americano de construir un sistema defensivo de misiles. Por eso el presidente Bush anunció en diciembre que los Estados Unidos se retirarían del tratado antimisiles a los 6 meses. Today I have given formal notice to Russia
in accordance with the treaty, that the United States of America is withdrawing from this almost 30-year-old treaty. En un escenario que ha cambiado desde el 11 de septiembre, las críticas a la retirada han enmudecido. Pero todavía algunos se preocupan de lo que podría ocurrir al haber cancelado el tratado. Si los rusos se oponen a nuestros programas, nuestro trabajo puede ser mucho más duro, porque pueden darle mucha información a naciones impredecibles, incluso sistemas para engañar y evadir nuestras defensas. Los rusos no son el único problema. China tiene unos 20 misiles intercontinentales, aproximadamente el mismo número que el sistema trata de interceptar. Si los Estados Unidos despliegan un sistema defensivo de misiles, los chinos dicen que se apresurarán a construir más cohetes. En estos momentos son muy vulnerables, incluso con un pequeño sistema defensivo de misiles. Y no les gusta nada. Creo que preferirían no tener que construir un gran sistema defensivo como tendrían que hacerlo si los Estados Unidos desplegaran el suyo. Si los chinos construyen más misiles, entonces la carrera armamentística se extendería a naciones difíciles como India, Pakistán y Corea del Norte. Apuesto 8 contra 5 a que al cabo de un año de que esto ocurra, Japón será potencia nuclear. Toda la península de Corea será una potencia nuclear. ¿Estaremos seguros entonces? Para muchos, la hipotética amenaza de alta tecnología de los misiles palidece ante la devastación real que pueden causar los terroristas provistos con baja tecnología. Incluso es posible convertir los transportes públicos en armas mortíferas. Invertir dinero en las aduanas es probablemente más efectivo que gastarlo en interceptores espaciales. Es que Corea del Norte, Libia, Irak o Irán nos van a atacar mandándonos el remite. No lo creo. Existen otras alternativas. Se puede contratar a la organización de Bin Laden y hay otras formas posibles. Sin embargo, los partidarios de la defensa con misiles dicen que mientras tengan que defenderse contra los ataques terroristas, necesitarán un escudo de misiles. Nunca tendremos la capacidad para contrarrestar un ataque nuclear sofisticado como el que hubiera podido realizar la Unión Soviética. Pero esa no es razón para que seamos vulnerables a un número pequeño de cabezas nucleares lanzadas por una tercera nación. Uplink will occur at 0441:53. El mundo está en los comienzos de un nuevo siglo, pero sigue amedrentado y amenazado por las armas del siglo pasado. Cómo enfrentarse y superar esas amenazas serán las decisiones más importantes que deberán afrontar las naciones aliadas en la próxima década.